Don Carlos Caballero, buenos días, gracias por atendernos. Muchas gracias y muy honrado con la invitación. No, el honor es nuestro. Déjeme antes que nada presentarle a la audiencia. Usted es escritor, es historiador, ha escrito varios libros sobre la División Azul, entre otros, ¿no? Ciudad Real, 1957, licenciado en Historia por la Universidad de Alicante y, como Bien. decía, es especialista en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo también en el Frente del Este. He escrito varios libros y también en numerosos artículos. Bueno, hay que decir que uno de los libros, este de aquí, este es el último, ¿no? El último, efectivamente. Vale, luego tengo seleccionados algunos, le voy a pedir luego que nos haga un resumen de los libros, incluso por si alguien los quiere comprar. Pero yo quería hablar con usted por una sencilla razón, por la División Azul. El otro día he de contarle que el otro día cayó en mis manos un álbum de fotografías de esos antiguos que ves en una feria de objetos antiguos, y me apareció esto. Sección de Ajá, sí, 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 transmisiones no, del no lo grupo puedo. de exploración, División Azul y tal, ¿no? Y por eso digo, hombre, lo mejor que podemos hacer es hablar precisamente con Carlos Caballero. Oiga, ¿los de la División Azul son tan malos como algunos dicen que eran? Hombre, que algunos digan que eran muy malos es comprensible. Hay mucha gente que sigue pensando que el marxismo era una ideología fabulosa y que la Unión Soviética era una especie de paraíso. Entonces, toda esta gente va a seguir diciendo que eran malos, no, malísimos, lo siguiente. Pero para una persona, digamos, más ecuánime, que simplemente que tenga ojos en la vista y que sea capaz de ver cómo se hundió el comunismo después de décadas de terror, de miseria y sobre todo de mentira, debe pensar que esta gente que, después de todo, se fue a 4.000 kilómetros de su casa con el afán de evitar que la humanidad pasara por esa experiencia, pues como mínimo merecerle un respeto. Y de hecho, como además a nivel combatientes, como soldados, lo hicieron muy bien. Eh, para los que tienen cierta tendencia a valorar estos valores castrenses, perdón por la redundancia, le merecen también incluso admiración, no ya respeto, sino admiración. Fue la campaña militar más dura de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos, en la parte que les tocó representar, lo hicieron muy bien. Mira, un barcelonés de adopción, Tomás Salvador, un grandísimo, un escritor además todoterreno. Era adopción porque él era de Palencia, pero se estableció en Barcelona. Tomás Salvador, eh, que fue combatió en la División Azul, dijo, no hicimos grandes cosas, pero las que hicimos las hicimos bien, ¿no? Entonces, para el que sabe un poquitín de lo que es la vida militar, esto es bastante importante. No, oiga, me ha gustado mucho el comienzo, ahí directamente. No, más que nada, yo tengo la sensación, cuando le decía lo de si son tan malos como dicen, hombre, evidentemente una parte de la historia, ¿no? Lo que pasa es que, y además, luego se les disculpa, ¿no? Dice, bueno, unos eran falangistas, ¿no? O franquistas y tal, pero había gente que supongo que sí, que necesitaba comer, sobre todo después de la posguerra, debía haber idealistas y tal, ¿no? Pero siempre se tiende a mitificar las brigadas internacionales como defensores de la libertad, etcétera, Mm. etcétera, y en cambio se denosta la División Azul, ¿no? Como fascistas, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que tengo la sensación que, claro, las brigadas internacionales que también iban a combatir a otro país que no era el suyo, hombre, tampoco eran combatientes por la libertad, exactamente. Quiero decir, supongo que lo que querían era instaurar una república, pues, no sé, comunista, ¿no? O bolchevique, ¿no? En España, ¿no? Por poner un poco, por comparar Sí, los bueno, dos, mira, ¿no? primero, primero, si te parece, hago una pequeña postilla, un comentario que has hecho. Has dicho, bueno, también por hambre, ¿no? Mira, un poquito antes de que empezara la campaña del Frente del Este, la campaña contra el comunismo, Alemania había ofrecido a España la posibilidad de de recibir 100.000 trabajadores españoles. Esos 100.000 hombres mm, iban a estar en Alemania trabajando, el trabajo posiblemente fuera duro y quizá no muy bien remunerado del todo, pero desde luego iban a dormir todas las noches en una cama, con sábanas, y todos los días iban a comer caliente. Eh, en aquel momento, estamos hablando del año 41, no era como el año 43 o 44, que los bombarderos de terror sobre Alemania eran mataliles y aquello no invitaba.
a la experiencia de irse a trabajar a Alemania. El año 41 no era esa la situación, ni mucho menos. Bien, se ofrecieron 100.000 plazas. ¿Sabes cuántos llegaron a ir? 8.000. Los que tenían hambre podían haber sido eso. Uno de ellos, te sonará, es el tal Enrique Marco, que después se Sí, pasó años alardeando de su experiencia en los campos de concentración nazis. Este fue un señor que se fue a trabajar a Alemania dentro de este programa alemán de solitud de trabajadores. Luego, por hambre no se iba nadie, porque para eso te ibas a trabajar, que te pagaban, aparte de que te pagaran mejor o peor, ten en cuenta que el que va de soldado sabe que hay enfrente de él varios miles de personas empeñadas en que no cobre la paga. Y esos miles de personas que están empeñadas en que no cobres la paga, tienen armas. Pueden acabar contigo en cualquier momento. No, no, a la División Azul no fue nadie. No fue nadie por hambre. Porque aquí iba por hambre, se iba a Alemania a trabajar en muchas mejores condiciones. Y, atentos, que eso es una cosa que normalmente la gente ignora. Los alemanes nunca, nunca pidieron el envío de una división de voluntarios. Nunca jamás. Así como habían pedido el envío de trabajadores, 100.000, nunca pidieron el envío de una división de voluntarios, porque estaban tan absolutamente convencidos de su victoria que pensaban que no iba a servir para nada enviar españoles, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo, por las filas de la División Azul pasaron 45.000 hombres. 45.000 hombres. Ese es el tema que, digamos, hace que tenga tantos detractores. ¿Qué hacen 45.000 hombres españoles en Rusia, un país con el que no tenemos ningún enfrentamiento histórico? Bueno, estos señores han ido a luchar contra el comunismo, pero atentos, vamos a ser más precisos. Cuando conoces la biografía de la mayor parte de ellos, detrás lo que hay es muertes de familiares, asesinatos de primos, hermanos, tías, violaciones de familiares, robos de sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la explicación absoluta de por qué esta gente marchó a Rusia. Pero claro, de eso no se quiere hablar, porque ya sabes que la memoria democrática solamente habla de unos ciertos crímenes. Otros, no, no, aquello era una especie de Arcadia feliz. El Frente Popular era una experiencia, vamos, juvenil, artística, deportiva, lúdica. Y bueno, no, no, no fue así. Había miles, no, decenas de miles de personas que tenían en su biografía popular, en su biografía personal, experiencias aterradoras con el Frente Popular y que querían que esto no volviera a ocurrir. Entonces, por hambre, vuelvo a decirte, por hambre te vas a trabajar y duermes ya. caliente, y duermes en sábanas y comes caliente y no te dispara nadie. Se fueron porque querían luchar contra el comunismo, que ellos lo habían experimentado en España como una política aterradora, de terror rojo, vamos. La expresión de terror rojo, muchos pensarán que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero eso no lo he inventado yo, ¿eh? Lo del terror rojo lo inventó, la expresión terror rojo la inventó Lenin, ¿eh? Hay un decreto sobre el terror rojo en la Revolución Soviética, diciendo que hay que implantar el terror rojo. Luego no estoy inventando una palabra rara, ¿no? Estos son víctimas del terror rojo en España, los que van a Rusia. Y las demás explicaciones no se sostienen ni documentalmente ni testimonialmente, no se tiene simplemente propaganda. Le agradezco mucho la postilla. Déjame desviarme un poco del tema, ¿eh? Porque hablaba del Sí, comunismo y, bueno, efectivamente el comunismo, tras la caída del muro de Berlín en 1989, se vio que aquello no funcionaba, ¿no? Pero durante casi claro. 2 siglos, más o menos, ha tenido la hegemonía política, ¿no? En cierta manera eran los buenos, ¿no? Y, Ujú. ¿por qué? ¿Cómo consiguió esa superioridad moral? Bueno, nos estamos desviando un poco del tema, pero yo Sí, por mí sí, encantado. se lo he advertido. Igual daría para otra entrevista, pero Como bueno, digo, ahí lo dejo, porque es una de las sí, dudas sí, metafísicas te lo que digo tengo. por lo siguiente, yo, tal como yo lo analizo, ¿de acuerdo? Con el triunfo de la modernidad se va a producir una especie de disputa por ver quién tiene, digamos, derecho a mandar sobre las nuevas sociedades que están apareciendo.
Y por un lado están los que generan la riqueza, ¿no? Los empresarios, el mundo de la economía, que considera que ellos son los que tienen que dirigir la sociedad. Pero por otro lado está un nuevo mundo, que es el de los intelectuales. Prácticamente es son los sucesores de los clérigos de la Edad Media, ¿de acuerdo? Los intelectuales, esa clase que llamamos los intelectuales, profesores, periodistas, escritores, se sienten que son ellos los que deben liderar el mundo, que es, después de todo, dicen, es el mundo que ha creado la Ilustración. Entonces tenemos que una cosa muy curiosa, y es que hay como dos burguesías, porque esos intelectuales pertenecen sociológicamente a la burguesía, que es la burguesía económica y la burguesía intelectual. Entonces, es muy significativo, no hay ningún líder de la izquierda, empezando por Marx, evidentemente, siguiendo por Lenin, que proceda de la clase obrera, ninguno. Todos proceden de esta burguesía intelectual. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la burguesía intelectual? Bueno, pues que no dirige el mundo, no va como ella quisiera, pero sí que tiene la hegemonía a la hora de elaborar los discursos, ¿no? Entonces, está hiperrepresentada en la universidad, está hiperrepresentada en los medios y para esta gente, este tipo de soluciones como fue el marxismo es fantástico, ¿verdad? Hay una teoría que lo explica todo, aunque sea mentira todo, y que da soluciones para todo, aunque todas sean soluciones catastróficas. Entonces, este nuevo clero es un nuevo clero. Funciona como el de la Edad Media, reparte anatemas, reparte bendiciones, castiga a las tinieblas exteriores, excomulga, en la cultura de la cancelación esta contemporánea es la excomunión del clero medieval, ¿no? Entonces, sí, resulta que tienen una presencia en el mundo del relato muy por encima del valor de sus explicaciones, porque yo lo que digo siempre, no hay ni una sola de las de Marx que se cumpliera mínimamente. Predijo el final del capitalismo y yo al capitalismo lo veo que tiene bastante buena salud, es decir, que yo no le veo que esto vaya a acabar en 2 días, mucho menos. Predijo que el socialismo se iba a instalar naturalmente por la propia evolución del capitalismo en los países avanzados, es decir, el capitalismo iba a estallar y provocar la caída de sí mismo y la implantación del socialismo en países como Inglaterra, Alemania o sobre todo los Estados Unidos, que son países donde el comunismo nunca ha tenido ni la más mínima posibilidad de implantarse. Y se implantó en todos los países donde, en teoría, según la teoría marxista, nunca debería haberse implantado. Rusia, China, Cuba, etcétera, etcétera. No hay ni una sola previsión que se haya cumplido. Porque una vez que se ha establecido ese sistema, esos sistemas ves que no generan riqueza, no generan riqueza, no generan bienestar y sobre todo no amplían libertades, no establecen libertades. El modelo perfecto hoy es Corea del Norte. Ese es el futuro en el que pensaban. Pero, bueno, ¿y cómo siguen creyendo eso? También es cierto que el cristianismo prometió la parusía, la nueva vuelta de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, la restauración del paraíso, no se cumplía y daba lo mismo. El clero lo seguía difundiendo como verdad absoluta. Entonces, este nuevo clero, que son la burguesía intelectual que se genera en el mundo moderno, le pasa lo mismo. Sigue defendiendo cosas que sabe que no se van a cumplir, o que debería saber que no se van a cumplir. Sigue defendiendo posturas que son totalmente erróneas, pero para ellos es su fe. ¿M? Es una nueva verdad revelada a la cual se agarran. Y por eso cualquiera que desafía esa fe suya, pues está condenada hoy a la exclusión, a la cancelación. En otros tiempos, a fines más perversos. ¿Me vas a permitir que te haga una comparación con las brigadas internacionales? Yo personalmente siempre siento el mayor de los respetos por cualquier persona que es capaz de abandonar la cómoda existencia
de una vida burguesa, ¿no? Una vida apacible, y coger las armas para luchar. Y por tanto, los señores de las Y brigadas morir en internacionales, un país extranjero, sí, 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 igualmente sí, me coincido. parecen, merecen mucho respeto en ese sentido, ¿vale? Pero vamos a analizar un poquitín el tema históricamente. En esos mismos años que se están actuando las brigadas internacionales, es cuando se están realizando en Moscú estos juicios espectáculos en los cuales Stalin condena a muerte a toda la élite bolchevique. Esos juicios espectáculos son perfectamente conocidos porque se hacen con esa finalidad mm, didáctica, pedagógica, ¿de acuerdo? Son perfectamente conocidos, se difunden en masa, ¿de acuerdo? Y te encuentras con que en estos mismos periódicos de las brigadas internacionales, donde se habla de venir a luchar contra el ominoso fascismo, están aplaudiendo estos juicios espectáculos. Parecen incapaces de darse cuenta de que no puede ser verdad. Es absolutamente ridículo que sea verdad. Que Bukharin era un agente de la Gestapo, pero antes había sido del imperialismo británico y antes había sido agente del zar. No, no, se lo tragan totalmente. Y vamos, agradecen a la Unión Soviética que esté realizando esta lucha para extirpar a los males que tiene dentro, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues tendrían la mejor intención del mundo, pero también deberían haber tenido los ojos un poquito más abiertos, porque, no sé, yo me lo hubiera planteado, de verdad, eh, cómo es posible que estuvieran en este mando, no sé. Liga un Nos poco estamos con lo que alargando decíamos, ¿no? No, 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 bastante. de la hegemonía política, ¿no? Cultural incluso, Sí, ¿no? sí, 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 no, les decían los intelectuales del partido de que esto era un perverso ejemplo de trotskismo, ¿verdad? Y bueno, el trotskismo se convirtió en el mal de los Eh, males, ¿no? Había más empeño en acabar con los trotskistas que con los fascistas, porque los trotskistas eran los malos de verdad. la famosa teoría de Willy Munzenberg, ¿no? No sé si la conoce, ¿no? Aquel Sí, sí, el jefe para entendernos, ¿no? Yo leí hace muchos años un artículo de Esperanza Aguirre, yo lo descubrí gracias a este artículo en la tercera de ABC, me llamó poderosamente la atención, ¿no? Y lo describía, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a la División Azul, si me permite, sí. porque por culpa mía nos hemos desviado. Oiga, ¿eran unos idealistas? Bueno, idealistas, vamos a ver. Básicamente una persona que sale de su casa y se va a luchar a 4000 kilómetros, debe ser un idealista, si no es imposible. También puede que tenga un componente aventurero, me explico. Eh, Nadie que se va a una guerra, puedes decir que no es aventurero, todo, porque es una aventura. Pero tienes un señor que es idealista, que cree que hay que luchar por los ideales, pero también tienes unas personas que tienen un cierto, vamos, un tío apocao, anodino, no se va por muy, muy anticomunista que sea, ¿no? Luego son idealistas, son gente joven, aventurera, deseosa de dejar su huella en la historia. Muchos, es sorprendente la cantidad de gente que van a Rusia por una razón, y es que durante la guerra civil, pues no han podido luchar en el ejército nacional. Son esto que se ha llamado y siempre rojos geográficos, es decir, te pillaba en la zona republicana y bueno, pues siempre hay gente que dice, bueno, pues podían desertar e irse a la zona nacional. No, esto no nos engañemos. Esto era muy difícil, suponía cruzar las líneas y suponía además el grave riesgo de que tu familia fuera objeto de represalias. Entonces, muchos no han podido hacer la guerra en el bando con el que ellos se sentían identificados. Muchos no tenían edad para hacer la guerra en ese momento, ¿de acuerdo? Y dicen, bueno, pues esta es la ocasión. Entonces, es una mezcla antropológicamente, ¿verdad? De idealistas con afán de aventura, ¿no? Con afán de esa gente que dice, yo quiero dejar mi huella en la historia. Y por eso hay un fenómeno muy, muy llamativo. Y es la cantidad de veteranos de la división que han escrito sobre su paso por la división.
¿Mm? El último libro mío, este de Voces de Visión Azul, está hecho en base a testimonios de veteranos. ¿Por qué han escrito tanto? Pues muchos te lo dicen. Dice, no he hecho en mi vida nada más bonito, nada más interesante, nada más ilusionante que servir en la campaña de Rusia. Cuando te lo dice gente que ha pasado por un frente que era terriblemente duro, porque el frente del este reúne todas las características para hacerlo extremadamente duro. La distancia, por supuesto, el frío, la climatología, el barro, la letalidad de los combates. Los combates en Rusia son absolutamente matarines. Y pese a eso, cuando les llega el momento oportuno, se ponen a redactar unas memorias para sus nietos, para sus hijos, que es el material, la mayor parte del material con el que yo me he encontrado, te lo dicen. Vale, sí, todo esto es instant. Y yo vi morir a muchos amigos, pero sigue siendo la parte más bonita de mi biografía, ¿no? Mm, Entonces es cuando descubres que efectivamente son básicamente idealistas. Aunque si me dijeras que eran los 45.000 eran idealistas, hombre, eh, siempre hay gente un poquito más. Pero vamos, el tono lo da esta gente, ¿no? Son los idealistas y alguno que se mezcla, pues, yo qué sé, porque la corriente histórica entonces era esa, lo que hoy llamamos el mainstream, ¿no? Entonces, era el mainstream y ellos se apuntan, ¿no? Por eso hay gente que también dice, bueno, a la vuelta dice, pues chicos, esto no tenía que haber apuntado esto. Pero bueno, Lo de Perdón, no, lo no es dejaba el para el no es final, normal. pero ese es su último libro, que es el que usted ha mencionado ahora, que recoge testimonios, ¿no? Es decir, muchos de ellos Sí, explican su experiencia personal, ¿no? sí, sí, sí. Mira, en este libro he utilizado testimonios de 217 hombres, ¿de acuerdo? Pero no son ni siquiera la mayoría de los que tengo. Tengo recopilados, archivados, estudiados, sistematizados de 452 divisionarios, ¿de acuerdo? ¿Por qué te subrayo este dato? No se trata de que a mí me llegue un texto y digo: "Ah, pues qué bien". No, no. Cuando me llega un texto de una persona, estudio su biografía. ¿Qué es lo que les ha llevado a Rusia? ¿En qué unidad han estado? ¿En qué periodo han estado? Y verifico que lo que han escrito sea correcto. ¿Cómo? Por ejemplo, cada persona que él cita en un texto, verifico que existe. Cada lugar que dice que ha estado, verifico si ha estado por la historia de su unidad. ¿De acuerdo? Las unidades militares generan una cosa que se llama diarios de operaciones, con lo cual puedes seguir dónde está cada unidad. Entonces, si este dice, y en tal sitio dice tal, dice, no, chaval, tu unidad no estaba en ese sitio en esa fecha. Es decir, incluso no estuvo nunca. Bien, he descubierto pues unos 15 o así que hacen mentirejillas, ¿no? Que exageran su papel, o alguno hasta se medio lo inventas, ¿de acuerdo? Pero una sorprendente, fidelidad a la realidad. Sí se da mucho, el uso, por ejemplo, eso es bastante habitual, del plural majestático, ¿no? Dice: "Cuando estuvimos en Posad", y dices: "Pero si tu compañero no estuvo en Posad". Pero claro, te das cuenta de que, tiene derecho a hacerlo porque puede hablar de estuvimos los de la División Azul en su conjunto. Pero son muy fiables. Yo no me he encontrado testimonios que sean, eh, fiables, que no sean fiables, y los pocos que hay los tengo perfectamente catalogados y demuestro, dónde falsean la realidad, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que te encuentras en esos testimonios? No te encuentras a nadie que diga que se ha ido por la paga. No te encuentras a nadie que diga que se ha ido por el hambre. No te encuentras a nadie que diga que se ha ido por, eso que se utiliza mucho, por lavar el pasado de la familia. Bueno, mm, y eso, atentos, que entre los materiales que he recopilado, incluyo materiales escritos por desertores, que hubo desertores. Hubo gente que estaba tan convencida del paraíso soviético que se alistó, corrió el terrible riesgo de atravesar toda Europa, cruzar el frente y pasarse a los soviéticos, quienes dijeron, ah, sí, tú eres un agente provocador fascista que te han mandado aquí para hacer tareas siniestras al campo de concentración.
y los tuvieron los mismos años en los campos de concentración que a los falangistas que cayeron prisioneros, ¿de acuerdo? Para ellos la experiencia no pudo ser más absolutamente terrible, ¿no? De estos aproximadamente 70 desertores, porque los metieron en los mismos campos de concentración que los demás. Ahora me estoy despistando. Ah, bueno, sí. No, perdón, perdón, don Mucho, Carlos, perdón. Disculpe que le sí, interrumpa, pero es que me parece esto, me parece importante. Es decir, desertores que se pasan, los encierran en campos de concentración y coinciden con prisioneros que sí, también sí, 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 los han apresado los soviéticos, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, unos sabían que los otros eran desertores y por sí, tanto rojos en terminología sí, sí, franquista. sí, Y eso perfectamente, debía ser vamos, debía ser perfectamente, perfectamente. brutal, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ahora mismo te lo voy a explicar, pero ¿me permites, por favor, que termine lo que estaba argumentando? A lo que digo, lo que vengo a decirte, que yo, cualquier persona que me dice: "Tengo un testimonio", me muevo, mezclo Roma con Santiago hasta que lo localizo, ¿de acuerdo? Muy bien, si tú te lees un artículo o un libro al uso sobre el Aviso Azul, te dirá: "Había voluntarios", sí, pero había gente que se iba por el hambre, sí, y gente que se la forzó en los cuarteles, sí. Hay gente que dice que se sacó a gente de las cárceles para enviarla a Rusia, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora yo me pregunto, ¿dónde están esos testimonios? Todas esas afirmaciones de la cárcel, del hambre, de lavar el pasado, no tienen ni un solo referendo documental, ni el más mínimo referendo documental. Dirá, bueno, se eliminan los documentos y los testimonios. Habría gente que se estará pensando, claro, con el franquismo no se iban a publicar esos testimonios. Franco se murió hace 50 años. Podrían haberse publicado cientos de testimonios de esos presuntamente cientos de señores que fueron, forzados, o fueron por el hambre, por motivos espurios, por el que sea. Ni uno, ni uno. ¿Ha habido algún intento? Ha habido gente que ha intentado colar como un relato histórico lo que era una pura invención. Lo que pasa es que tienen tan mala fortuna que ni siquiera se documentan bien. Y entonces, a la tercera página, tienen tantas contradicciones que dicen: "Mira, esto es totalmente inventado. Nada de lo que estás contando es cierto, nada se corresponde a la realidad". ¿De acuerdo? Entonces, perdona, y ahora vuelvo a tu No, última pero pregunta. Sí, ahora, sí, sí. perdón, perdón, don Carlos, déjeme hacerle otra pregunta, ¿eh? Pero esto no sé si lo dice por alguien y si lo dice por alguien quiere decir por quién lo dice. Ah, ¿por qué alguna persona en concreto que ha Sí, si falsificado un quiere, ¿eh? testimonio? No. No, 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 sí, hombre, no tengo ningún problema. He publicado artículos, por ejemplo, sobre su historia, ¿no? Es un caso, se llama, Manuel Mesado Mañé. Era un señor de Castellón, que intentó alistarse en la División Azul y por motivos, que tienen que ver con la moral sexual entonces imperante, no le dejaron, ¿vale? Sin embargo, él llegó un momento en que se hizo pasar por divisionario, ¿mm? Dijo que había estado, no por casualidad, dijo que su presencia fue en un determinado momento en lo que se llama la Legión Azul, que fue una unidad muy pequeña que sucedió a la Legión Azul por muy poco tiempo. La razón es la siguiente: si tú dices que eras veterano de la División Azul del año 1941, te podías encontrar 200 personas que hubieran estado en tu mismo regimiento, en tu mismo batallón. Él dijo que había estado en un momento en que ya había muy pocos veteranos de esa unidad, ¿de acuerdo? Entonces, coló su historia. Esa historia la utilizó para encontrar trabajo en la Policía Municipal de Castellón. Y se metió hasta tal punto en la hermandad de la División Azul que incluso hizo visitas a Franco, ¿de acuerdo? En una ciudad pequeña como Castellón, esto es público y notorio, todo el mundo lo sabía. ¿M? Este señor había estado visitando a Franco, bueno, toda la historia. Llegó la democracia y tuvo que inventarse una justificación. Entonces escribió un libro, Memorias de un tiempo gris, donde contaba su paso por la División Azul. Si te cuento, había detalles que eran hasta cómicos y detalles de una incultura tan flagrante que sorprende. Mira, por ejemplo, no quiero extenderme mucho en esto, es que me da risa, porque era tan ridículo. Pero, por ejemplo, él cuenta que lo hieren
y lo llevan al hospital de Riga. Y bueno, también el chico se quiere darse las de ligón y tal. Dice, y con mi novia letona, y yo iba por los muelles del puerto de Riga, y allí le señalaban a lontananza las distintas partes del puerto de Leningrado. ¿Tú te imaginas lo que es Ostras, decir que tal desde cual. Riga No, estás no, viendo no. Leningrado? Sí, no. Bueno, Vale, vale. pues eso lo escribió y lo sorprendente es que encontró editor. Es una cosa delirante. Dices, es que aquí la Pero el gente no el es que si personaje fuera. este está fallecido ya, supongo, o algo. Sí, sí, ha fallecido Bueno, ya. un Pero Enric bueno, yo te digo, Marco, para entendernos, el Enric Marco de la División Azul. sí, 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 claro, claro, claro. Hay gente son mitómanos compulsivos y mira, yo qué sé. Pero no, no, ya te digo, el problema es, ¿por qué no hay? Si yo no tengo que haya 450 testimonios como los que tengo yo, 452 exactamente, eh, que haya 10, no sería tan difícil, ¿verdad? No Oiga, sería tan déjeme difícil. déjeme ir otra vez por las ramas, Perdón, pero me lo ha puesto a huevo, si me No, permite la tenemos expresión. pendiente el tema de los desertores. No, volveremos a la División Azul, pero, Veremos. déjeme hacerle una pregunta, porque usted es un historiador riguroso, ¿no? Se nota, ¿no? Tienes que comprobar lo que te dicen es cierto, y ha citado tanto fuentes documentales como testimonios, ¿no? ¿Es Ujú, difícil ser historiador militar en España? Yo creo que no hay historia militar, ¿eh? Siempre he dicho, la historia está llena de revoluciones, revueltas, motines, guerras y batallas, ¿no? Pero en ujú. España, quizá porque no participamos en la Segunda Guerra Mundial, claro, los británicos están más orgullosos y tienen mucha tradición, también estaban en el bando de los vencedores, ¿no? Es difícil ser, y además incluso, no sé, quizá la mala fama, ¿no? Del ejército, los pronunciamientos, etcétera, ¿no? Es difícil ser, insisto, militar, historiador militar, si me permite, entre comillas, en España. Bueno, difícil, vamos a ver, aquí hay una dicotomía, ¿vale? Mira, cuando yo estudiaba en la facultad, mm, daba lo mismo el periodo histórico. La historia está hecha, hay miles de conflictos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para entendernos, llegaba historia contemporánea y te decían los profesores, bueno, vamos a ver, de la Primera Guerra Mundial vamos a estudiar las causas y las consecuencias, porque la historia no nos vamos a poner aquí a hablar de batallas y cosas de estas. Ellos eludían totalmente el tema. Es un error absolutamente increíble, porque sin entender cómo eran los combates en la Primera Guerra Mundial, sin saber cómo fueron esas batallas, no puedes entender las consecuencias de la guerra mundial. La guerra mundial empezó, como cualquier guerra, una guerra clásica, y acabó con unas revoluciones tremebundas que pusieron toda Europa patas arriba, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por la forma en la que habían sido los combates, por la forma en que la guerra había sido experimentada por millones de hombres. Pues esto es lo que se saltaban mis profesores, que consideraban que estudiar historia militar, eso era de fachas, más o menos, ¿no? Entonces, en la historia, en las facultades no te enseñaban nunca nada de esto. Y sin embargo, tú te acercas a los kioscos, ¿m? A un kiosco de prensa, y si te encuentras colecciones de estas, ahora ya se venden menos. Antes había muchas colecciones de estas de libros que salían uno cada mes o cada semana o tal. Todos eran de historia militar. Ahora ya te encuentras, si te acercas a un kiosco de prensa, verás revistas de historia militar. Lo que no vas a ver nunca es en un kiosco, ¿eh? Es una revista de historia sobre la desamortización, para que la gente lo compre. ¡Oh! La desamortización, voy a leerlo. O, yo qué sé, incluso sobre el movimiento obrero. A la gente, no nos vamos ahora a meter en los motivos, pero a la gente el tema militar le encanta. Al público le encanta leer de estos temas. ¿Eh? Y repito, te encuentras revistas que te están hablando de guerras medievales, de guerras de la antigüedad o de guerras contemporáneas. No te vas a encontrar libros que te dan revistas de esas de consumo masivo sobre la desamortización, que era un tema que a mis profesores les volvía loco, o sobre la historia del movimiento obrero en... No, no. Entonces, hay un desajuste tremendo entre lo que forma la facultad y lo que quiere el público. El público quiere más historia militar. Vuelvo a decirte, párate en una librería normal. Y eso, que tú lo has dicho muy bien, cuando yo he estado con familiares en Inglaterra, me dicen, no se lo podían creer que hubiera estanterías y estanterías y estanterías de historia militar. Digo, claro, que aquí tienen otra percepción de los hechos, ¿no? Pero aún así, aunque no sea este el caso de España,
hay mucho más interés por la historia militar que el que sea capaz de satisfacer nuestro sistema académico, que sigue obsesionado con la historia de los nacionalismos subestatales, como dicen ellos, o del movimiento obrero, o de cosas así, ¿no? Entonces, no es tan difícil hacer historia militar en España, ¿eh? Y sobre todo, no es tan difícil en el ámbito que yo trabajo. Me explico, si tienes otros temas, quizás más difícil. Pero Quizá. historia militar de la División Azul, los archivos están digitalizados. Es decir, puedes hacerlo sin salir de tu casa. Pides a los archivos los documentos, se te entregan en un plazo previo pago, claro. Se te entregan las copias en un plazo determinado y tú te pones ahí. Tú puedes tener en tu casa el diario de operaciones de División Azul entero, y lo tienes en tu ordenador y vas trabajando, ¿no? Y puedes pedir expedientes de personas y puedes, yo qué sé. eh, a día de hoy es relativamente cómodo. Antes era más cómodo en el sentido de que, vuelvo a decirte que estoy hablando de mi caso, ¿no? Los fondos sobre la División Azul estaban en un archivo militar en Madrid, que es siempre más manejable, con más fácil acceder. Ahora están en un archivo situado en Ávila. Hombre, es un poquito, siempre puedes mucho más agradable Ávila que Madrid, por supuesto, pero no te pilla tan a mano, ¿no? Porque ya tienes que ir allí es profeso, alojarte y tal, mientras que antes podía decir, mira, pues voy a Madrid a cualquier cosa, me paso por el archivo, pido estos papeles. Pero bueno, no soy un gran defensor del tema este de la informática y el mundo online y tal, pero reconozco que en este sentido es fantástico. En este sentido es fantástico porque tienes toda la documentación del archivo, la tienes a tu disposición. Basta con que sepas que antes, vamos, que te lo dan también, ¿no? Un listado de los documentos que tienes. Yo quiero esto, 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 esto. Estoy estudiando el Hospital Español de la División Azul en Vilna. Pues te coges el listado y dices, tal, 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 les das las referencias, estos son los documentos que quiero. Pagas y te lo envían. No es tan difícil, ¿eh? Y otra cosa que sí quiero decir es que en España hay muy, muy, muy buenos historiadores militares, ¿eh? Que no están en el mundo académico, porque el mundo académico, ya te digo, sus problemas son los nacionalismos subestatales, el movimiento obrero y la desamortización, cosas así. Mm. Bueno, de la desamortización quizá necesitaríamos un buen libro, ¿eh? Porque hizo un daño tremendo al patrimonio Ah, religioso. O sea que, pero bueno. sí, 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 sí. Bueno, este es el Bueno, libro. ese, perdona que te interrumpa un segundo. No, 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 diga, para mí diga. no, que la desamortización, el daño que hizo al patrimonio, eso ya es tan increíble. No, pero el daño a la sociedad es mucho mayor. Me explico, la desamortización, sobre todo la de Mendizábal, sobre todo la de Mendizábal, lo que hizo fue arrebatarle las tierras de la iglesia a la iglesia. Pero no para entregárselo a los campesinos, sino para entregárselo a una burguesía que era la única que tenía liquidez, que podía pujar, y dejó al campesinado ayuno de estas tierras, porque antes las tenía arrendadas por unas cantidades ridículas. La gran frustración del campesinado español es cómo la burguesía le chuleó, literalmente, le chuleó las tierras con las dos desamortizaciones que no arreglaron el problema del campo español y en cambio lo encabronaron totalmente. El campesinado vio como la revolución burguesa se había hecho exclusivamente en beneficio de la burguesía y ellos fueron los mayores víctimas. Y a nivel de pérdidas de patrimonio, etcétera, etcétera, ya mejor ni hablamos, porque, en fin. Oiga, déjeme volver ahora sí a la Sí, División sí. Azul, ¿eh? Este es uno de los que participó, como decía, en el álbum. Lo de Rusia es culpable, en parte era así, es decir, para ellos el mensaje ese del franquismo, lo que decía usted, ¿no? Muchos habían sufrido el llamado Terror Mm. Rojo, habían sido víctimas familiares, etcétera, Sí. etcétera. Era eso, ¿no? También. Bueno, sí y no. Me explico. El papel objetivo de la Unión Soviética se exageró. Esto fue lo hicieron los dos bandos. La propaganda del Frente Popular, tú la lees y, bueno, España estaba siendo invadida por alemanes e italianos.
tú ves la propaganda del bando nacional y era al revés. La Unión Soviética había invadido España, ¿no? Ni una cosa ni otra. Eh, por desgracia, en la génesis de la guerra civil es totalmente endógena. Ni la Unión Soviética, ni Alemania, ni Italia tuvieron que ver en el estallido de la guerra. Otra cosa es que se implicaran en su desarrollo, pero no tuvieron que ver en el estallido del conflicto. Otra cosa es a nivel más ideológico. Esta es la época en la cual, desafortunadamente, de las distintas corrientes que existían en el Partido Socialista, pues la que se ha impuesto es la de Largo Caballero. Te lo digo porque en el Partido Socialista está también Julián Besteiro, ¿verdad? Pero Largo Caballero es Que era que el bueno. alardea de que él es el Lenin español y de que va a hacer la revolución como la Revolución de Octubre, ¿no? Tienen ese mito del octubre. Entonces, en ese sentido, de que existe un modelo falso, mal interpretado, de lo que fue la Unión Soviética, sí puedes decir Rusia es culpable por haber creado ese mito. No en el sentido de que Rusia haya hecho estallar la guerra. Y después, una vez que ha estallado la guerra, evidente es de que la Unión Soviética tiene mucho más poder, mucha más influencia en la... Ah, sí, mira. En cuanto eh, tiene mucho más influencia en la zona republicana, frente populista, que los alemanes o los italianos en la zona nacional, pero muchísimo más, infinitamente más, ¿no? Entonces, ver la larga mano de Rusia era bastante más creíble. En el otro bando se veía la larga mano de Hitler o de Mussolini, ¿no? Pero exigía más fe en eso, ¿no? Era mucho más fácil ver la larga mano de la Unión Soviética, pues, por el mismo papel que desempeñaba el Partido Comunista, por el mismo papel que desempeñaban sí, ahí lo tienes, es un perfecto ejemplo, ¿verdad? Exaltando, ahí tienes, bueno, para el público que no, a Stalin todo el mundo lo va a reconocer, pero el que está a la derecha es Voroshilov, Klimen Voroshilov, comandante del Ejército Rojo. No es una visión muy amable de la Unión Soviética que están dando. Y el de la izquierda es infinitamente más siniestro, es Vyshinsky, el de Perdón, el cuando habla de la fiscal. izquierda, ¿el de la izquierda de la pantalla o a la izquierda de Stalin? El de la La izquierda de la izquierda de pantalla. la pantalla, sí. Vale. Sí, O sí, sea, sí, sí. Wyszynski es el de las gafas, para entendernos. El de las gafas. Y este es el Vale. pájaro que orquestó todo el gran terror, ¿de acuerdo? Él era el que daba el espectáculo. Bueno, quien lo orquestaba era la GPU de la NKVD, la Policía Política del Comisariado del Interior, con Beria y esta gente, ¿verdad? Pero este era el que daba el espectáculo, el que les ponía a todos estos antiguos dirigentes bolcheviques delante del escenario y decía, confiesa que has sido un perro al servicio del imperialismo. Y aquel, sí, sí, lo fui desde pequeñito. Claro, lo confesaban porque ellos sabemos cómo era el tema, le habían pegado hasta en el carnet de identidad y tenían amenazada a su familia, bueno, se habían cargado a su familia entera, ¿no? Entonces, estos son los héroes que proponían al pueblo español. Es tremendo, es tremendo. Yo he Entonces, estado, si me, si me, sí que ya habrá eh, alguno de nuestros oyentes que está diciendo, y no dices nada de Hitler. Mira, vamos a partir de un análisis histórico. Hay un escritor que a mí me parece, un historiador británico, me parece brillante, Richard Overy, tiene un estudio comparado de la dictadura de Stalin y de la historia de Hitler, y te lo dice clarísimamente. Dice, el año 39, cuando empieza la guerra, por cada alemán que hay en un campo de concentración, hay 66 rusos en campos de concentración soviéticos. Entonces, esta es la imagen que podía ver el señor que se alistó en la División Azul. Ahora tenemos otra imagen muy distinta, consecuencia de lo que hemos sabido después. Pero claro, tú las decisiones las tomas en el momento en que las tomas, con los datos
que están a tu alcance. Y entonces la imagen que tenían de la Unión Soviética como Rusia culpable no es la frase más exacta. Para empezar, porque Rusia, objetivamente hablando, no es culpable, es víctima. Es el país que más ha padecido el comunismo. ¿Eh? La gente pasa sobre puntillas sobre este tema, como si no quisiéramos saberlo, pero la colectivización del campo impuesta por Stalin supuso la muerte por hambre, que es una muerte especialmente aterradora, de 10 millones de personas. ¿M? Y después, en la Gran Purga, se dio la muerte por cuotas. Es decir, decían, en tal región hay que matar a 10.000. Y los funcionarios del partido, como locos, decían, no, 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 no hemos ejecutado a 10.000, hemos ejecutado a 15.000, para que veáis lo bien que lo hacemos. Bien, todas estas cosas se hicieron para preparar la guerra mundial. ¿M? No son cosas que ocurran casualmente. ¿Por qué se hace la colectivización tal como se hizo? Porque había que transferir de una manera urgente, urgentísima, la renta agraria a la inversión industrial. Pero no a fabricar pantalones y zapatos y calcetines, no, no, para producir acero, para producir tanques. La Unión Soviética era el país que tenía, en 1939, tenía más tanques que, atento, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Japón juntos. Para eso había hecho la colectivización del campo. Y después había depurado toda la estructura del partido para evitar que surgiera ni la más mínima posibilidad de oposición a Stalin. Cuando se descubrió el famoso informe de Khrushchev, el volumen tan increíble de crímenes de Stalin, le preguntaron a Molotov, que había sido su segundo, cómo era posible. Dice, sí, sí, pero así evitamos, esto se hizo para evitar que en el marco de una guerra mundial hubiera entre nosotros ningún traidor. Luego no se hizo por casualidad. Las dos cosas, esos dos gigantescos procesos asesinos, se hicieron para preparar la guerra mundial. Son preparativos de la guerra. Ah, este es muy bueno ese libro, sí señor, sí señor. Pero, Lo do recomiendo vivamente. Lo pero recomiendo don vivamente. pero don Carlos, bueno, Molotov de hecho es víctima, porque la mujer de Molotov creo que Bueno, Stalin sí, pero él estaba encantado, impone él el estaba divorcio y encantado. no sé si la manda al Gulag, ¿no? Pero de todas Sí, sí, maneras, sí, sí. sin desmerecer los méritos de Stalin, el malo universal es Hitler, ¿no? Para entendernos. Es Claro, decir, claro. el holocausto es un holocausto industrial. Los soviéticos, bueno, en cuanto a número de muertos, no sé quién, bueno, Hitler tiene, claro, tiene, digamos, la responsabilidad de la guerra mundial, ¿no? Y Stalin Bueno, tiene, la verdad es que tiene las purgas del 30 y pico, la hambruna en Ucrania, el complot de los médicos va sumando, ¿no? bueno, Pero el vas malo universal, o usted los equipara bueno. a los dos, o cree que Hitler No, es... vamos a ver, el mal universal tiene mucho que ver con que quién pierde la guerra, O sea, eh, todo el mundo esto para empezar, hay que aclarar una cosa, no se trata de quitarle la responsabilidad que le toca, ni disminuir el número de las víctimas, ni la intensidad de los crímenes, que como tú has señalado muy bien, el carácter más siniestro es su carácter industrial. ¿De acuerdo? Todo eso sin ningún afán de desdecir nada de esto. Pero también no nos engañemos, tiene que ver con quién ha ganado la guerra. Entonces, eh, los crímenes de unos que eran crímenes, se han puesto en solfa, se han repetido hasta no iba a decir hasta la saciedad, pero sí que no hay nadie que los ignora, mientras que los crímenes de otros se han ocultado. Pero se han ocultado a una escala increíble. ¿Eh? Voy a ponerte un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo. Cuando los alemanes atacan a la Unión Soviética, sus propósitos son netamente coloniales. Ellos
van a decir: esto es una cruzada contra el comunismo". Y los españoles van en ese sentido. Atentos, no solamente los españoles, también van franceses, holandeses, alemanes, perdón, belgas, noruegos, daneses, etcétera, etcétera. Hay un movimiento, una especie de brigadas internacionales a la inversa, ¿de acuerdo? Pero no vamos a ser tan ingenuos. Los alemanes que lo que querían, o por lo menos vamos a ser más exactos, los dirigentes alemanes, lo que querían era zona para colonizar. Y diseñan un plan espantoso que se llama el General Plan Oz, ¿no? Provocar la muerte por hambre de millones de eslavos para vaciar el territorio para colonos alemanes. Bueno, este ominoso plan nunca se puso en la práctica. ¿Por qué? Porque la guerra no salió en ningún momento como estaba previsto. Sin embargo, cuando los soviéticos entran en Polonia y en Europa Oriental, lo que van a hacer es vaciar todos sus territorios de alemanes. Es decir, hay una expulsión la cifra es aterradora también, 12 millones de personas, de las cuales 2 millones de ellas mueren en la expulsión, ¿de acuerdo? Entonces, el ominoso General Plan Oz, Plan General para el Este, aparece en todos los libros. ¿Qué es lo que no aparece en los libros? Lo que sí se puso en la práctica, que es la expulsión de los alemanes de Europa Oriental, ¿eh? Entonces, vuelvo a decirte, no es culpa una cosa, pero como perdió la guerra, ¿quién la perdió? Los crímenes de los vencedores han quedado totalmente impunes. Porque en el caso en concreto que estamos citando, lo de expulsar a 12 millones de alemanes de las zonas donde vivían, era, entre otros motivos, porque los rusos también iban a expulsar a los polacos de las zonas que se iban a anexionar y les tenían que hacer hueco expulsando a los alemanes. Las víctimas no fueron solamente alemanes, sino también polacos, que fueron desarraigados y enviados más allá del Vístula, etcétera, etcétera. ¿De Del acuerdo? Oder. Entonces, sí, hasta el Oder, la línea Hasta Oder, la Oder, esa es claro. la línea francesa. Sí, más allá del Bart, del río Bart. Bueno, por Don tanto, Carlos, claro, hay una realidad histórica que no se puede negar, pero lo malo es que hay otra realidad histórica que sí que nos oculta. ¿M? Entonces, la realidad histórica que se nos cuenta se acepta tan acríticamente que permite que haya señores con tan poca vergüenza como el Enric Marco que viven de contar mentiras. ¿Por qué? Porque aquí nadie se atreve a poner en duda ni una coma. ¿M? Y entonces te aparecen payasos como este y más payasos que hay. También ha habido más payasos. Cuando lo de Enric Marcos salió que en España había 4 o 5 como él, que no han alcanzado tanto éxito. Aquí en Alicante había uno, en Alcoy, que lo mismo había estado tal y no ni siquiera había estado. Mientras que otros episodios terribles se ocultan. O sea, se habla, por ejemplo, sí, con mucho énfasis de la cantidad de prisioneros de guerra soviéticos que mueren en manos de los alemanes. Una cifra espantosa. Claro, pero nadie te dice de los que murieron, de los prisioneros de guerra alemanes, que murieron a manos de los comunistas soviéticos o de los comunistas yugoslavos, ¿no? Entonces, el problema es que aquí ya te digo, si dices esto, parece que estás tratando de exculpar. No, no, sí, lo que pasa es que la guerra mundial se acabó hace ya muchos años, se acabó hace 80 años. sí, lo que pasa es No que yo tenemos sigo por qué pensando seguir que repitiendo mitos de Ti- propaganda. tiene razón, ¿eh? Sin desmerecer los méritos de Stalin, yo sigo pensando que Hitler es el hijo de P para universal, ¿no? Los campos de Sí, concentración, ¿no? Yo he estado en varios, ¿eh? En Mauthausen, sí, en sí, Buchenwald, sí, en sí, Dachau, es el sí, holocausto frío, industrial, ¿no? La producción en cadena sí. de la muerte, ¿no? Para entendernos, eso me parece. Claro, Stalin juega con la ventaja de que a lo mejor los dejaban morir de hambre, que ganó la guerra y que evidentemente no hay fotos. Esto es Mauthausen, ¿no? La Sí, famosa no, entrada, ¿no? eso es lo que te iba a Y sobre decir. todo también Tú las me has víctimas, dicho los republicanos tú me has españoles. dicho el Bauhaus, sí, sí, ¿se puede visitar algún campo de los de Stalin?
No, eso es cierto, es cierto. No, de hecho, no deben Se quedar puede. ni restos, ¿no? Además, ahí en Siberia colgados y Sí, no, tal. no, 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 Los no, mataba no, distinto entonces, por eso, claro, ¿no? Hambre, ¿no? eso Y el es, frío, ¿no? perdón, Oiga, déjeme volver, como se nos está pasando es, el tiempo, no, ¿quería decir algo más? Si no, quería volver a la no, División no, no, Azul, porque, sí, no, más que nada, vamos a volver porque, sí, sí, y terminamos, que no quiero abusar de su tiempo. Veo que tendremos que hablar, como nos bueno, de hemos todas ido por las maneras, ramas. cuando salga te voy a hacer te voy a enviar un ejemplar de mi ¿me perdonas? No sé si Sí, sí, le oigo, le eh, veo, diga. ¿se me escucha? Sí, 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 sí. sí, Ah, sí. bueno, vale. No, digo que cuando salga dentro de poco, te voy a enviar un ejemplar de mi último libro. Es un libro chiquitín, es una especie de libro de tesis, no es se llama hacia el cambio de paradigma en la guerra mundial. Mm, tú dices que la guerra mundial es la guerra de Hitler, ¿no? Que la provoca Hitler. Tengo, escrito este librito, es un librito chiquitín, manejable, te lo puedes Para ir a leer en un mes, contracorriente. hacia un cambio de paradigma. Sí, sí, vamos, yo estoy convencido de que la guerra mundial la provoca Stalin. Pero esa La es la guerra mundial tesis la de provoca Stalin, Suvorov, ¿no? y no Creo. por casualidad, ¿eh? Sí, Que eso sí, es. claro, es la tesis de Suvorov. Yo le doy un planteamiento más amplio, porque Suvorov, se ciñe al momento del estallido de la guerra, ¿no? Pero, por supuesto, Suvorov es una de las fuentes mías de inspiración más clásicas. No, me refiero que, ¿y por qué este interés de Stalin, dirás? ¿Por qué este interés de la Segunda Guerra Mundial? Vamos a ver, en realidad es muy sencillo. ¿Cómo han llegado los comunistas al poder en Rusia? Gracias a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué dicen ellos que no se puede instalar tan comunismo tan de puta madre como debía haber? Dicen, porque no se ha instalado en países como Alemania, los países desarrollados. Bueno, pues vamos a provocar una nueva guerra mundial y ahora nos hacemos con el poder a nivel mundial. Y la gente dice, estás delirando, Carlos. Hace un momento has puesto una imagen en la que se veía el escudo de la Unión Soviética. Ese escudo es un hoz y un martillo sobre una esfera terrestre, el planeta Tierra. La Unión Soviética, ahí se ve. La Unión Soviética nunca quiso ser eh, un punto final, un objetivo, sino solamente el inicio. Este era el lugar a partir del cual se iba a implantar el comunismo en el mundo. Repito, cuando puedas le echas una ojeada con detenimiento a ese escudo y dirás, pero bueno, y hay un hecho hasta ese significativo. Mira, todos los países del mundo tienen un nombre que hace referencia a algo histórico o algo geográfico, ¿verdad? Estados Unidos de América del Norte, Reino Unido de la Gran Bretaña, Alemania, Polonia. ¿Te has fijado en que la Unión Soviética es el único país que no delimita con su denominación nada? Es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto se quería implantar en todo el mundo. Ese era. Entonces, ¿cuál era la mejor forma? No estaba inventando nada. Lenin había escrito que la lucha entre los imperialismos era inevitable y que había que aprovecharla. Lo que hace Stalin, es decir, lo que Lenin ha aprovechado por casualidad, porque Lenin estaba ahí en el año 17, perdón, el año 14, más aburrido que una mona en Suiza, Sí, sí, pensando que nunca iba a haber la revolución sí, mundial. sí, Claro. sí, sí, es cierto. Dice, lo que a Lenin le ha sobrevenido por casualidad, yo lo voy a provocar. Lo que hace Stalin es provocar la guerra mundial. Vuelvo a decirte, eh, igual te convenzo Bueno, me más esperaré el libro y cuando leas volveremos a hablar. Don Carlos, déjeme hacerle una última pregunta o penúltima. sí, ¿Los cementerios de la División Azul se pueden visitar o están bien sí, cuidados o es aquello, bueno, como eran, mm, perdón, unos fascistas y tal, no sé si el gobierno español se ha desentendido, perdón, sí, o cómo está el tema. sí. Es decir, quiero decir, las Mira, generalmente, sí, cuando diga, los diga. españoles enterraban a sus muertos, cuando tenían ocasión, porque hay combates en los cuales, por ejemplo, la batalla de Krasnodar, que es donde más mueren, no hubo ocasión, porque el territorio quedó en manos soviéticas.
Cuando había caído, se les enterraba y se señalizaba perfectamente dónde estaban. ¿De acuerdo? Hacían unos croquis del lugar exacto donde estaban los cementerios y de quién era cada tumba. ¿De acuerdo? En algún caso, había que poner soldado desconocido. Vale. Cuando llegó el ejército soviético, los arrasó. Los campos, perdón, los cementerios españoles y los de los demás. Todos. Se arrasaron, ni más ni menos. Solamente respetaron los cementerios suyos. A mi entender, tampoco muy bien, ¿no? Porque yo he estado en cementerios militares rusos y parecen más osarios que otras cosas. No, no hay un gran respeto por la trascendencia de la muerte, porque entre otras cosas todo esto suena muy, muy de beatas y muy reaccionario y muy medieval, ¿no? Ahora es increíble, ahora es cuando los rusos están haciendo cementerios militares a los caídos del Ejército Rojo y cuando entras dices, pues por fin esta gente tiene algo más respetable, pero claro, te chirría y te voy a decir la razón. ¿Qué es lo que hay en todos esos cementerios? Cruces, grandes cruces. Dices, sí, pero estos señores no murieron por eso, ¿eh? La cruz la has puesto tú ahora y me parece maravilloso que la pongas, pero no murieron por eso. Pero en fin, a lo que vamos. Los cementerios militares, esto es una historia también muy curiosa. Bueno, los Sí, no, cementerios quería militares preguntar. Bueno, españoles diga, diga, diga lo de los cementerios y termino con una pregunta. Diga, diga. fueron arrasados, ¿no? Fueron arrasados, pero en Alemania existe, es una ONG, no es un organismo estatal, es una ONG. La Volksbund für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge, un nombre. La Liga Popular para el Mantenimiento de las Tumbas Militares Alemanas. Tiene establecidos ministerios militares para caídos de la Primera y Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. Cuando digo en todo el mundo, no te exagero, aquí en España hay uno, en Cuacos de Juste. Pero te puedes encontrar con que tienen cementerios militares, no exagero, en la Antártida, ¿vale? Bien, no existían esos cementerios militares en territorio soviético. Cuando cayó el comunismo, esta Liga Popular para el Mantenimiento de los Cementerios Militares Alemanes obtuvo de las nuevas autoridades permiso para, sí, esto es aquí en Europa, claro, en Europa Occidental me refiero, para buscar restos y hacer cementerios militares. Entonces, lo mismo que los españoles hacían los croquis de sus enterramientos, los alemanes lo tenían también. Entonces, fueron a los sitios donde sabían que había esos cementerios y se pusieron a buscar. Cuando se encuentra un resto que es de una persona que llevaba una chapa aquí, eh, que identificaba al soldado. Bueno, pues se le pone en una tumba individual, una cruz con su nombre. Cuando son restos sin identificar, van a un osario eh, y general, ¿no? Entonces, se hizo un acuerdo entre el gobierno español, en época socialista, lo subrayo, para que esta Liga Popular Alemana, mm, cuando se encontraran cementerios, restos de españoles, los llevaran a un lugar donde habían establecido un cementerio militar. El lugar se llama Pankowska, es un barrio al sur de Novgorod. ¿De acuerdo? Entonces, todos los que se encuentran se están llevando allí y se entierran en ese sector. También la gente tiene, digamos, derecho a pedir la repatriación de los restos a España. Pero la mayor parte está dentro de allí. ¿Están encontrados todos? No, no porque hay gente que va todos los años, o iba hasta hace poco, todos los años a buscar restos, y no me refiero a alguien oficial, sino gente que que considera que su deber moral es que los soldados descansen de una manera adecuada. Y si encuentran restos, se lo dicen a esta organización, los sacan y los entierran ahí. Pero se han encontrado a veces que dicen, mira, aquí, según los croquis, hay un cementerio militar alemán. Ahora hay un supermercado encima. Claro, No van a desmontar el supermercado para ya, buscar los restos de 11 hombres. ya. Ahora y entonces hay muchos restos que siguen sin encontrarse, pero por lo menos los que se han encontrado tienen un lugar dentro de ese cementerio muy digno, bastante emocionante, y que se inauguró pues, con la presencia de autoridades españolas y autoridades rusas. ¿Eh? Vale.
del ejército ruso, incluso, ¿de acuerdo? Don Carlos, Y esta es otra déjeme hacer. historia. Diga, diga, Dime, perdón. dime. Bueno, déjame hacer una última pregunta. También usted tiene este libro y tal. De los testimonios que usted ha consultado, algunos de los miembros de la División Azul vieron, oyeron aquello, las atrocidades de los nazis, perdón, no de los, bueno, en este caso de los nazis con judíos o con personal soviético, etcétera, etcétera. ¿Tuvieron conocimiento? ¿Había algún indicio No, ya en el año 41, etcétera? sí. Vamos a ver, estamos hablando de dos cosas distintas, ¿vale? Ellos, por las zonas que atraviesan, eh, desembarcaron en Polonia y se fueron andando hasta el frente, hasta el frente, ¿de acuerdo? Andando, ¿eh? Entonces, hay una zona que atraviesan andando, sí, sí. Hay una zona que atraviesan, que está en la frontera de lo que hoy sería Lituania con Bielorrusia, en la zona de Grodno, Veronovo, donde había, mucha población judía, ¿de acuerdo? Mm, Hay un librito increíble, es increíble, de un tal Alain Berkowitz. Es un norteamericano de ascendencia judeo-lituana, que se hizo con el diario de su abuelo y se quedó de piedra cuando dice: "Esta semana ha estado pasando por aquí una división de españoles". Dice: "Punto. Es la única semana en la cual hemos estado a gusto desde que empezó la guerra". ¿De acuerdo? Los españoles tuvieron un trato excelente con la poca población judía que vieron mientras andaban camino del frente. Les sorprendió mucho, muchísimo, eh, mm, que se les imaginara de tal manera. Y les sorprendió muchísimo las, advertencias de los alemanes de que no tuvieran trato con ellos bajo ningún concepto, no entendían nada. Pero que tuvieron un trato con ellos, la mejor prueba son los documentos. Cada vez que la división atravesaba una población de estas, ahí en cada población había una comandancia militar alemana, ¿no? Y la comandancia militar alemana, pues como cualquier mecanismo administrativo, están para redactar informes. Entonces, informan del paso de la división española. Quejas. Han confraternizado todo el rato con la población judía, ni más ni menos. O Ya. sea, con los judíos, que repito, el contacto con ellos fue muy breve, durante un periodo que estaban andando hacia el frente, no tuvo problemas. Vieron esa marginación, ese tener que llevar emblemas especiales, ese, tener que andar por la calle y no por las aceras, etcétera, y les chirriaba muchísimo. Pero vuelvo a decirte, no nos olvidemos nunca de en qué fecha estamos. Si tú te pones ahora en el buscador y pones linchamientos en Estados Unidos, verás en los años 30 y 40 imágenes de masas de gente Sí, sí, contemplando a un negro quemado colgado de un sí, árbol. sí, 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 Y eso lo sí, sí, publicaba la prensa. sí, sí, Entonces, lo que ellos ven no les gusta nada, sí, sí. pero no es nada que sea Sí, sí, sí. nada De que hecho, sea Goebbels tan decía que la hostia, política de tierra quemada la inventaron los americanos, ¿no? La famosa marcha de Sherman, o sea que. ya, sí, Bueno, don Carlos, oiga, ha sido un sí, placer. entonces es Tenemos vieron varias un entrevistas segundito, vieron pendientes, más ¿no? bueno, No, sí, bueno, lo digo evidentemente por sus cuando libros, quiera, que evidentemente los vamos a volver aquí. sí. Bueno, tiene muchos, pero el de, un momento, ahora, este es el último, el de las voces Este es el de último, la. sí, Este otro también, y este es que el es la clásico, historia. este es el Vale. clásico, Y que bueno, hombre, he me puesto más perdonarás que que ya haga un poquito de propaganda. sí, sí, sí. Sí, Este sí. también, o sea que No, decía que realmente me perdonara un poco de tiene varios. Aquí me recomendaron sus obras. Don Carlos, voy a terminar. Si sí, me sí, permite una pregunta personal. es El libro que tiene a su derecha, al fondo de todo, se puede girar, ¿eh? ¿Me oye? A la derecha, a su derecha, detrás de ¿dónde? usted, hay un libro, Sí, no sí, sé sí, si es sí. el de Figues, el de A Orlando mi Figues. derecha. Al final, en el estante, al fondo de todo. Ese rojo es el de Este, Figues sobre ese. este. Por No, curiosidad, no, 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 perdone. no, no. Este es un libro que no, 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 no. Este libro
Ah, hombre, El el libro de Zelaida Zelaida Kal. Me Kal. parece Ah, un vale, libro. vale. Sí, sí, sí. Vale, Un vale. grandísimo libro. Para mí es un formato de un prodigio de erudición y de metodología de estudio, ¿no? Este es el que está ahí. Pues sí, bueno, por curiosidad. Bueno, don Carlos, pues muchas gracias. Le voy a pedir un último favor, que dé recuerdos a su mujer, que creo que me sigue, o sea que gracias por la paciencia. Sí, 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 sí. ¿Vale? Con mucho Estamos en entusiasmo, además. contacto y evidentemente volveremos a hablar. Espero su libro, también. No quiero parecer gorrón, pero me ha dicho que me lo Vale, sí, sí, mandaría. sí. ¿Vale? Muchas gracias, ¿eh? Sí, no, hombre, que creo que tampoco quiero tampoco quiero decir que tenga la verdad, pero para pensar sí que da. Pues para eso están los libros. Muchas gracias. Venga, Xavier, buenos días.